Hola, ¿te gustaría entender las diferencias que existen entre los clientes entendiendo las variables de segmentación? Hoy hablaremos de eso. Bienvenidos. Y es que una de las claves básicas del mercadeo es entender cómo nos diferenciamos las personas a través de diferentes variables y de diferentes características. Eso hace que nosotros podamos hablarle a las personas de manera más cercana y que podamos empatizar mejor. Entonces, ¿qué es la segmentación? La segmentación es dividir un mercado amplio y heterogéneo en grupos más pequeños y homogéneos, con necesidades y características y comportamientos que pueden ser algo similares, que podrían parecerse. Esto es muy importante porque de ahí es donde nacen las decisiones que nosotros tenemos a la hora de vender. Pero hay una pregunta que surge muchísimo cuando hablamos de segmentación y es ¿por qué es importante segmentar? Y realmente segmentar es importante porque nos permite entender las necesidades de nuestros clientes, enfocar los recursos de marketing de forma más eficiente, desarrollar productos y servicios más adecuados, crear mensajes de marketing más efectivos y nos indica nuevas oportunidades que de pronto no estamos viendo. Nos permite entender un poco más a nuestro cliente objetivo. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de segmentación, hablamos de 4 variables o 4 formas en que podemos dividir las características de las personas o de los clientes potenciales. Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es la segmentación o la variable geográfica. Y esta segmentación hace referencia a dónde se encuentra ubicado nuestro cliente, en qué ciudad, en qué país, en qué estado, en qué barrio, en qué provincia, en qué localidad, en qué lugar del mundo. Entonces, la variable más básica es la geográfica porque nos indica dónde está nuestro cliente potencial. Después continuamos con la variable demográfica y esta variable nos habla ya más a fondo de quién es ese cliente objetivo. Porque en esta variable nosotros podemos encontrar datos muy relevantes como la edad, el sexo, la profesión, los ingresos, el nivel educativo, el nivel económico, la religión, la nacionalidad, la cultura. Entonces miren que esta variable ya nos empieza a mostrar un panorama más detallado de cuáles son esos comportamientos o digamos esas características que tiene nuestro cliente objetivo. La tercera variable la podemos llamar una variable psicográfica y está relacionada con otros aspectos no menos importantes como la personalidad, el estilo de vida, los valores, las actitudes, los intereses que tiene esa persona, ¿cierto? Está más relacionada como con los hobbies, con lo que hace la persona, lo que le gusta, lo que la apasiona, lo que la hace mover. Esa es la variable psicográfica. Y la cuarta variable se conoce como variable conductual. Y esta se refiere un poquito más a un tema de la conducta del individuo, cómo nos comportamos, la ocasión de compra, la frecuencia de compra, la fidelidad o la lealtad que tiene frente a la marca, lo importante que es para el cliente la asesoría, la financiación, otros detalles, un poco más conductuales y que nos muestran cómo se comporta, no qué le gusta, sino cómo se comporta esta persona. Yo quiero contarles que estas son las 4 variables más convencionales que existen en el marketing, pero de hecho hoy en día se ha introducido una quinta variable, es una variable muy nueva que se llama la variable tecnográfica. Y la variable tecnográfica hace referencia al tipo de tecnología que utilizamos para consumir las plataformas digitales. Y esto porque es importante, porque nosotros cuando estamos desarrollando estrategias de venta, pues es mucho más fácil entender dónde se encuentra nuestro público objetivo y a qué plataforma apuntarle. Si por ejemplo queremos hacer contenido para YouTube
o queremos hacer contenido para Instagram o contenido para Facebook o contenido para TikTok. Digamos que cada una de estas plataformas tiene un lenguaje diferente y entender qué tipo de clientes está en cada una de esas plataformas va a potenciar pues la posibilidad de que generemos realmente una conexión con esas personas que están viendo nuestro contenido o que son clientes potenciales de nuestros servicios o productos. Adicional a esas variables de segmentación, hay digamos que otro elemento importantísimo a la hora de tipificar a los clientes o de segmentar o de dividir o de entender, y es las generaciones. Resulta que las generaciones son una parte fundamental de lo que nos construye como seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de las generaciones, las personas tienen, digamos que, algunos impactos que hacen que su pensamiento pueda parecerse. En la gráfica que estamos viendo en este momento en pantalla, podemos ver diferentes generaciones. Por ejemplo, vamos a prestarle atención especial a los baby boomers. Entonces, es la generación que se encuentra desde 1946 hasta 1965 y, por ejemplo, estas generaciones tuvieron la aparición del teléfono, la aparición de la televisión, que seguramente no era color, sino una televisión blanco y negro. La segunda generación o generación X que estamos viendo en nuestra pantalla es una generación marcada por el tema, pues digamos que ya hay un desarrollo audiovisual y ya empieza a aparecer la televisión a color, entonces empieza un boom mediático que impacta a esta generación y hace que sus pensamientos y su forma de ver la vida y de entenderla sea diferente. En la parte inferior encontramos a la generación millennials, de la cual hago parte, y es una generación que, ojo, no somos nativos digitales. ¿Por qué? Porque no nacimos con la tecnología y el desarrollo mediático que existe hoy en día. La generación empieza desde 1980 hasta el año 2000 y está marcada profundamente por la influencia musical, la aparición de canales como MTV, como la aparición de Apple, del iPod, de las redes sociales, de MySpace, de Facebook, de Messenger, del celular, del CD. O sea, empieza una disrupción tecnológica sin convertirnos en nativos digitales. Nosotros nos adaptamos a la tecnología y empezamos a consumir la tecnología cuando esta pues apenas estaba empezando a aparecer, pero nosotros, quizás la mayoría de nosotros y sobre todo los que nacimos en la década de los 80, no contábamos con la tecnología, sino que nos adaptamos a ella. Y por último, estamos viendo las nuevas generaciones, entre ellas los centennials, que es a partir de los años 2000, y son generaciones que digamos que están profundamente influenciadas por el factor tecnológico. Son nativos digitales, la aparición de diferentes dispositivos, la interconectividad, la nube, y que han facilitado la vida de estos jóvenes. El reto de hoy es que identifiques esos factores claves y esas características diferentes de tu generación y que a través de la identificación de esas características empieces a entender las personas que piensan como tú, pero que también entiendas cómo piensan las personas que no son como tú. Nos vemos en la siguiente cápsula.